Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema Jesús sana a un paralítico. Bienvenidos. Si me acompañan, por favor, al libro de San Marcos, vamos a dar lectura en el capítulo número 2, del verso 1 al verso 12. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bien, en esta parte de la Escritura describe a un hombre que estaba enfermo, que no podía caminar. Y este hombre estaba tan desesperado y con ese afán de ser sano, y escuchando que Jesús había llegado a esta ciudad, a Capernaum, entonces escucharon que estaba en cierto lugar, en cierta casa. Entonces este hombre desesperado, que llevaba mucho tiempo de esa manera sufriendo, pues le pidió a otros que lo ayudaran. Aquí dice que 4 personas estaban cargando el lecho donde él estaba y que lo llevaran a esa casa. Pero llegando a ese lugar, pues se dieron cuenta que había muchísima gente. Aquí dice que había una multitud. Pero eso no detuvo a aquel varón, no los detuvo a los que lo acompañaban. Y entonces ellos se la ingeniaron y bueno, subieron, ¿verdad?, en el techo de esa casa, hicieron un orificio y por ahí bajaron al enfermo. Y claro, al ver Jesús esa acción, porque no solamente era el encontrar la manera de bajar al paralítico, sino la fe tan grande que ellos tenían, y su fe era tan grande que nada los detuvo. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Jesús al ver a esta persona enferma? Lo primero que le dijo: hijo. Vean la ternura con la que Jesús se dirigió a él. Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo primero que le dijo. Y es que eso es lo más importante. A lo mejor puedes decir: bueno, es que lo más importante para mí es que el Señor me sanara. Pero este cuerpo no es eterno aquí en la tierra. Y finalmente aquí se va a quedar. Pero lo que es eterno es nuestra alma. Y eso es lo más importante, buscar la sanidad de nuestra alma.
el que una persona parta de esta tierra, estando a cuentas con Dios, pidiéndole perdón a Él de sus pecados, para que su alma vaya al cielo, al lugar de la morada de Dios, y no al infierno, a ese lugar de tormento eterno que la Biblia describe como el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos nunca muere. Y ahí, en ese momento, dice la Biblia que estaban sentados algunos escribas, algunos doctores de la ley, muy estudiosos, ¿verdad?, de las Escrituras, y empezaron a murmurar. Y ellos estaban diciendo que por qué hablaba así Jesús, que estaba blasfemando, que quién puede perdonar pecados sino Dios. Es decir, ellos no lo reconocían como Jesús, el Hijo de Dios, como el Mesías tan esperado. Por eso es que ellos estaban pensando de esa manera. Pero bueno, Jesús, Él conocía los pensamientos, conoce sus pensamientos, conoce nuestros pensamientos. Aún antes que salga algo de nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Y Él conocía lo que ellos estaban diciendo, lo que ellos estaban pensando. Y entonces inmediatamente Jesús les pregunta, ¿por qué piensan así en sus corazones? Y bueno, les dice más adelante, pues para que sepan, ¿verdad?, que Dios, el Hijo de Dios, tiene el poder en la tierra para no solamente sanar, sino también perdonar los pecados. Y en ese mismo momento, delante de ellos y de toda la gente, de toda la multitud que estaba ahí, voltea a ver a aquel hombre que no podía caminar. Y entonces le dice, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Imagínense ese momento. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió un grande milagro. Porque en ese mismo instante, en ese mismo segundo en que Jesús da la orden de sanidad, este hombre que se encontraba de esa manera, en esa condición tan triste, se levantó. Sus piernas, sus músculos, sus huesos, sus articulaciones, sus tendones, todo fue sano. Todo fue restaurado. Y en ese momento él se levanta y puede caminar e hizo lo que Jesús le dijo. Tomó su lecho y antes de irse a su casa, dice que glorificó a Dios. Le dio gloria, lo alabó, le dio gracias por el milagro tan grande que él había recibido. Y es que ese milagro verdaderamente fue extraordinario, porque recordemos lo que es una persona, un paralítico. Es aquella persona que sufre precisamente parálisis, es decir, que tiene una discapacidad motriz. ¿Por qué? Porque perdió la fuerza, la función de sus músculos. Entonces, una persona con parálisis enfrenta pues retos físicos y emocionales muy fuertes todos los días, porque pierde el movimiento, la fuerza en esa parte de su cuerpo y bueno, pues esto cambia su vida totalmente, de él mismo, pero también de las personas que lo rodean, de sus conocidos, de su familia. ¿A qué problemas este hombre se estuvo enfrentando durante
mucho tiempo. Aquí en la Biblia no dice exactamente cuánto tiempo, pero dice que ya era un hombre. Entonces, fueron muchos años. Y bueno, esos problemas físicamente a los que se enfrentó, pues esa falta de movimiento, el no poder caminar, el no poderse trasladar de un lugar a otro fácilmente, el siempre depender de otros para poderse mover o para poder hacer determinadas actividades. Y bueno, también una persona que está en esas condiciones sufre constantemente dolor y calambre, ¿verdad?, en los músculos en los cuales ya no tiene el movimiento. Pero no solamente eso, sino también de pues llagas en su piel por la falta de movimiento, ¿verdad?, de estar solamente en la misma posición, ya sea sentado o acostado. Entonces les surgen, ¿verdad?, esas heridas. También tienen problemas de digestión y algunos también inclusive en su respiración, según el grado, ¿verdad?, de la lesión que la persona tenga. Pero también él sufre pues retos en su vida diaria. Por ejemplo, sentimientos negativos, ¿verdad? Porque en esas condiciones, pues seguramente tenía momentos de miedo, de incertidumbre. A veces a lo mejor surgía en él enojo por la situación en la que se encontraba, o tristeza por ya no poder hacer pues las cosas que él antes hacía. También pues muchas personas no le dan valor. ¿Por qué? Porque a lo mejor sufría pues discriminación. A lo mejor muchas personas se alejaron de él, lejos de ayudarle, pues lo desconocieron. También él dependía de otras personas para hacer, ¿verdad?, pues muchas de sus actividades, como bañarse, moverse de un lugar a otro, cambiar a lo mejor de posición, etc. En fin, nos damos cuenta que la vida de este hombre era muy difícil, era muy triste, y por eso él tuvo esa necesidad y esa fe de acercarse a Jesús. De acuerdo a esta parte de la Escritura, me gustaría hacer también una comparación de personas que actualmente se encuentran también enfermas, que son paralíticos espirituales. ¿Por qué? Porque es una persona que se encuentra enferma espiritualmente y por lo tanto no está completo, no se siente completo por la ausencia de Dios en su vida, en su corazón, en sus pensamientos. Y es que la lejanía de Dios ocasiona esa enfermedad en el corazón. Sí, porque una persona puede sentir, por ejemplo, dolor, tristeza, miedo, enojo, rencor, desesperación, falta de perdón, amargura, falta de paz. Una persona que siente que nadie le da valor. Se siente una persona desvalorizada, con falta de atención, de comprensión, con falta de amor.
Y luego, personas que también están enfermas de su mente porque tienen pensamientos de odio o pensamientos de venganza, o tienen su mente sucia de pecado. Y todo eso también puede traer como consecuencia enfermedades físicas, porque esos problemas internos los quieren resolver, por ejemplo, con vicios. Quieren olvidarse de sus problemas en el alcohol, en el cigarro o en otras sustancias. Otros malgastando el dinero con amistades, entre comillas, con malas amistades, con malas personas, o visitando lugares de perdición, lugares de pecado. Otros, de acuerdo a lo que vivieron, por ejemplo, en su infancia, que algo les sucedió, algo grave, algo muy triste, y por eso que ellos sufrieron en la infancia, o por eso que les hicieron cuando estaban pequeñitos, quieren ahora cambiar su naturaleza, su físico, haciéndose o creyéndose en algo que realmente no son, pensando que así van a ser felices, pero en realidad eso empeora su estado espiritual y también físico. Otros tratan de olvidarse de sus problemas viendo en el celular cosas inmorales, cosas que ensucian cada vez más sus pensamientos y que luego pueden convertirse inclusive en un vicio. Eso lo único que hace es enfermar más y más su mente, ocasionarse llagas en el corazón, esas heridas que por mucho tiempo de estar en esa condición espiritual, en esa inmoralidad o en esos pecados, ya se enraizó tanto en el corazón que el corazón está enfermo, el corazón está lleno de llagas. Si actualmente te encuentras así, si te encuentras en pruebas y en dolor, si sientes que vas a desmayar, no dudes del poder de Dios, porque así como sanó Jesús a ese paralítico, así te puede sanar a ti y también puede perdonar tus pecados. Miren lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo número 1, en el verso 18. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo debes reconocer que necesitas a Dios en tu vida, que así como un paralítico necesita ayuda de otro, así también un paralítico espiritual, un enfermo del alma, necesita a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque solamente Él puede sanar tu corazón, solo Él puede limpiar tus pensamientos, solo Él puede cambiar todo tu ser. Todo es posible si tan solo tienes fe en Él. ¿Por qué? Porque la fe mueve la mano de Dios. La fe en su bendita palabra, que es esa luz que ilumina nuestro camino.
acércate a Dios como ese paralítico con fe, y cuando Él te haya sanado, agradécele, glorificando su santo y bendito nombre. Pues bien, me dio mucho gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.